Hola, buenos días. Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, buenos días. Ah, gracias. Ok. Vayan escribiendo en el chat su nombre y su grupo, por favor, para el registro de la asistencia. Y ahorita iniciamos en un par de minutos. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Les voy a compartir la presentación y ahorita me dicen si la pueden ver, por favor. Es esta. Dice estructuras Ya sé. cristalinas. ¿Sí se ve? ¿Sí? Sí, Ah, gracias. Ok, entonces vamos a comenzar con esto de las estructuras cristalinas. Primero vamos a ver un poco de terminología, de conceptos, teoría. Luego vamos a enfocarnos a la parte práctica para poder calcular o conocer las propiedades de estas estructuras. O sea, ahí ya hay que meterle un poquito de más números. Y posteriormente, en un tercer momento de esta sesión, les voy a leer lo de la práctica uno que tienen que realizar para que, por si tienen dudas, pues todo quede aquí claro. Entonces vamos a iniciar con esta parte teórica de las estructuras cristalinas. Ahí, ahí está. Todo esto que les estoy presentando es del mismo libro que ya les compartí. Entonces, si quieren consultar el texto o la información de manera completa, ahí está en el libro que tienen ustedes de la séptima edición de Ciencia de los Materiales. Toda esta información la rescaté de ahí. No, no está completa, nada más vienen algunos extractos que me sirven. Y si la quieren leer completa, pues está ahí, en su Classroom. Ok, entonces primero vamos a comenzar con... Esta es una secuencia de lo que vimos anteriormente, de la estructura atómica. Aquí ya habla de estructuras cristalinas, de cómo se acomodan esos átomos. Primero vamos a hablar de orden de corto alcance frente a orden de largo alcance. Y acá dice, en los distintos estados de la materia se pueden definir cuatro tipos de arreglos o distribuciones de los átomos. Hay cuatro tipos de distribuciones. ¿Cómo se acomodan esos átomos? Y acá viene, niveles de arreglos atómicos en los materiales. El inciso A de esta figura 3.1, que es habla de los gases monoatómicos inertes. Dice que no tienen un ordenamiento regular de átomos, o sea, están dispersos. Esos átomos están dispersos y pone el ejemplo del argón. AR es argón. Ajá. Luego, algunos materiales, entre ellos el vapor de agua. Y B, el vidrio de silicato. Mm, bueno, aquí este es el vapor de agua, más bien el B, y este es el de silicato, el C.
Ajá, tienen orden de corto alcance. Los metales, las aleaciones y muchas cerámicas y algunos polímeros, si recuerdan los grupos de materiales que existen, tienen un ordenamiento regular de átomos que se extiende a lo largo del material. Este es un ordenamiento regular, o sea, hay un patrón en su ordenamiento. En este caso es un patrón de celdas. Así se idealiza cómo se organizan estos átomos y ese patrón se repite infinitamente a lo largo de toda la estructura. Ok, continuamos. Sin orden. ¿Cuáles son estos elementos, estos acomodos sin orden? Dice, en los gases monoatómicos como el argón o el plasma creado en una lámpara fluorescente, los átomos o iones no tienen un arreglo ordenado, o sea, andan botando por el mundo ahí los átomos sin un patrón de ordenamiento. A eso se refiere. Orden de corto alcance. Un material muestra un orden de corto alcance si el arreglo especial de los átomos solo se extiende a los átomos vecinos más cercanos. Cada molécula de agua del vapor tiene un orden de corto alcance, debido a los enlaces covalentes entre los átomos de hidrógeno y oxígeno. Es decir, cada átomo de oxígeno se une a dos átomos de hidrógeno para formar un ángulo de 104.5 grados entre los enlaces. Sin embargo, no existe un orden de largo alcance debido a que las moléculas de agua que conforman el vapor no tienen un arreglo especial con respecto a la posición de las demás. O sea, sí se acomodan, sí hay cierto patrón, pero entre las vecinas más cercanas nada más. Dice, existe una situación similar en los materiales conocidos como vidrios inorgánicos. Como se explicará más adelante, en el vidrio, las unidades tetraédricas individuales se unen entre sí de manera aleatoria. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere eso de tetraédrico. Dice, estos tetraedros pueden compartir esquinas, aristas o caras. Por lo tanto, más allá de la unidad básica de un tetraedro, los arreglos carecen de periodicidad. O sea, sí hay ciertos arreglos, pero no se repiten. Bueno, muchos polímeros también muestran arreglos atómicos de corto alcance que se parecen mucho a la estructura del vidrio de silicato. Analizaremos los polímeros en el capítulo 16. Entonces vamos primero sin orden, luego ya hay un orden de corto alcance con las moléculas vecinas, luego ya hay un orden de largo alcance. Dice, en la mayoría de los metales y las aleaciones, los semiconductores, las cerámicas y algunos polímeros tienen una estructura cristalina en la que los átomos o iones muestran un orden de largo alcance. Por eso los estudiamos, porque la mayoría de los materiales que son necesarios para la ingeniería o para la ciencia presentan este ordenamiento. El arreglo atómico especial se extiende sobre escalas de longitud mucho mayores de 10 nanómetros. ¿Se acuerdan que utilizamos unidades muy pequeñitas como el angstrom o los nanómetros? O sea, 10 a la menos 9, 10 a la menos 10. Bueno, los átomos o iones que constituyen estos materiales forman un patrón repetitivo regular. Esa es su característica. Sí hay un ordenamiento entre ellos y ese ordenamiento se repite. Parecido a una cuadrícula en 3 dimensiones. A estos materiales se les conoce como materiales cristalinos, forman cristales o forman estas celdas, estas retículas tridimensionales. Si uno de ellos solo consiste en un único cristal grande, se le conoce como monocristal. Bueno, aquí ya entra en otra clasificación. Dice, los monocristales son útiles en muchas aplicaciones electrónicas y ópticas. Por ejemplo, los chips de computadora se fabrican a partir de silicio. De manera similar, muchos dispositivos optoelectrónicos se fabrican a partir de cristales de niobate de litio. Los monocristales también pueden fabricarse como películas delgadas y utilizarse para muchas aplicaciones electrónicas y otras. Luego viene un material policristalino.
ya no de un solo cristal, sino de muchos. Poli es muchos. Está constituido por varios cristales más pequeños con diversas orientaciones en el espacio. A estos cristales más pequeños se les conoce como granos. Los granos. A los límites entre los cristales donde estos están donde estos están en desalineamiento se les llama límites de grano. Y acá viene la figura que ya hemos visto anteriormente en la otra presentación. Dice fotografía de un monocristal de silicio. Aquí está el A. Y B, micrografía de un acero inoxidable policristalino, que muestra los granos, son estas, y los límites de los granos. Los límites son estas líneas entre los granos. Bueno, ya vamos a ir un poquito rápido porque si no, no voy a alcanzar a explicar. Habla de cristales líquidos también, que son materiales poliméricos. Vamos a saltarnos un poquito esta parte. Vamos a los materiales amorfos. Esto ustedes lo pueden leer con calma. O sea, me lo salto un poquito y voy más rápido porque no es a lo que quiero llegar con esta presentación. O sea, sí es importante, pero lo más importante acá es explicar cómo van a calcular. Entonces, vamos con la teoría. Dice materiales amorfos. ¿A qué se refiere un material amorfo? A es sin. El prefijo A es sin. Y morfología o morfo es de forma, ¿va? Entonces, amorfo significa sin forma. Dice cualquier material que solo tiene un orden de corto alcance de átomos o iones es un material amorfo. Es decir, es un material no cristalino. Lo opuesto de cristalino sería amorfo. En general, se pretende que la mayoría de los materiales formen arreglos periódicos, dado que esta configuración maximiza su estabilidad termodinámica. Los materiales amorfos tienden a formarse cuando, por alguna u otra razón, la cinética del proceso por medio del cual se prepararon no permite la formación de arreglos periódicos. Los vidrios, los que por lo general se forman en sistemas cerámicos o poliméricos, son buenos ejemplos de materiales amorfos. De manera similar, ciertos tipos de geles poliméricos o coloidales también se consideran amorfos. Dice, con frecuencia los materiales amorfos presentan una mezcla única de propiedades, dado que los átomos o iones no están ensamblados en sus arreglos regulares y periódicos. Acá viene también, habla de vidrios inorgánicos, formación por soplado y estiramiento, cristalización inducida por esfuerzo. Entonces vamos a darle un poquito, ya vimos la introducción de los materiales amorfos. Vamos con esto ahora sí. Dice red, base, celdas unitarias y estructuras cristalinas. Esto ya es enfocado a lo que nos interesa, que son las estructuras cristalinas. Los amorfos, por el momento nada más hay que saber a qué se refiere el término, es lo opuesto a un cristal, las estructuras cristalinas. Pero nosotros lo que vamos a estudiar son los cristales, precisamente, las estructuras cristalinas. Dice, un sólido común contiene un orden de 10 a la 23 átomos por centímetro cúbico. ¿Y se acuerdan de ese número? ¿Les suena ese número de 10 a la 23? Ese número tiene un nombre, ¿verdad? Un nombre especial. ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? ¿No? ¿Número de Avogadro? ¿Les suena algo así? Bueno, pues lo vamos a estar utilizando también acá. Dice, para comunicar los arreglos espaciales, los átomos en un cristal, está claro que no es necesario práctico especificar la posición de cada átomo. Se explicarán dos metodologías complementarias para describir de manera sencilla los arreglos tridimensionales de los átomos en un cristal. Se hará referencia a ellas como el concepto de red y base y el concepto de celda unitaria. Estos conceptos están ligados a los principios de cristalografía. O sea, si ustedes quieren buscar esta información que no venga en el libro, sino de otros medios, van a encontrar que están asociados precisamente con la cristalografía. Ok,
Dice, un átomo, se explicó en el capítulo 2, en lo que vimos la semana pasada, que un átomo consiste en un núcleo de protones y neutrones rodeado por electrones. Pero para el propósito de la descripción de los arreglos de átomos en un sólido, con arreglo se refiere a cómo están acomodados, se visualizarán los átomos como esferas rígidas. Así lo vamos a idealizar para este fin de las estructuras cristalinas. Se visualizarán los átomos como esferas rígidas, muy parecidas a pelotas de ping pong, y se comenzará con el concepto de red y base. Acá viene. Dice que es una red, también la describe. Dice, una red es una colección de puntos, llamados puntos de red. Una colección se refiere a que son muchos puntos, los cuales se arreglan en un patrón periódico. O sea, tienen, si tú ves esa red, puedes distinguir qué tipo de arreglo tiene, si forma cuadros, si forma hexágonos, si forma, cómo están distribuidos. Y es periódico, o sea, se repite ese patrón a lo largo de toda la red. Toda la red está compuesta por hexágonos o por cuadrados. De tal manera que los entornos de cada punto en la red sean idénticos. Una red es una construcción puramente matemática cuya extensión es infinita. O sea, es una idealización. Una red puede ser uni, bi o tridimensional. O sea, puedes estar... uni sería una línea, bi sería en el plano y tridimensional pues ya serían estructuras con volumen, con base y con altura, en las 3 dimensiones. En una dimensión solo existe una red posible, que es una línea de puntos separados entre sí por una distancia igual. Esa sería una red unidimensional. Y ahorita vamos a ver la figura. Dice, como se muestra en la figura 3.3a. A un grupo de uno o más átomos localizados en una manera en particular respecto uno de otro y asociados con cada punto de red, se le conoce como motivo o base. La base debe contener por lo menos un átomo, pero puede contener muchos átomos de uno o más tipos. Vamos a ver ahorita la figura. Dice en la figura 3.3b se muestra la base de un átomo para obtener una estructura cristalina. Los átomos de la base se deben colocar en cada punto de red, como se muestra en la figura 3.3c. A ver, vamos a ver la figura. Es esta. Esta figura están hablando. Dice que el inciso A, que es esto, que está aquí, esta primera imagen, esa es una red unidimensional. O sea, es una línea con ciertos espaciamientos. Los puntos de red están separados por una distancia igual. Aquí están los puntos de red, que son estos azules, y tienen un patrón, o sea, son equidistantes entre ellos. La figura B dice es la base de un átomo. Estas pelotitas, estos circulitos grises representan la base de un átomo. La estructura en el inciso C dice estructura cristalina que se forma colocando la base de B sobre cada punto de la red en A. O sea, pones una base de cada átomo en un punto de la red. El inciso D dice estructura cristalina que se forma colocando una base de 2 átomos de distintos tipos en la red en A. ¿Sí? O sea, aquí ya hay 2 átomos distintos, por eso tienen distinto tamaño y distinto color para diferenciarlos. Pero si se fijan entre ellos, también existe cierto patrón. No están en cualquier parte colocados, sino el gris está equidistante con el otro gris. O sea, entre grises, entre estos átomos grises, hay la misma distancia. Y entre estos átomos blancos, también entre ellos hay la misma distancia y además hay la misma distancia con los átomos grises. Están arreglados, están acomodados. Bien. Y por último, el inciso E dice el mismo cristal que el que se muestra en D, o sea acá. Sin embargo, la base se ha desplazado en relación con cada punto de red. Ya no coinciden los átomos, estos grises, con los puntos de red. Se desfasaron un poquito. Al desfasar uno, pues desfasas todos, porque todos son equidistantes, todos están igualmente espaciados.
Entonces, eso nada más, estas figuras son para ilustrar a qué se refiere con punto de red, con base de los átomos, que puede haber más de una base para distintos átomos, cada uno representa un átomo distinto, y que también pueden estar desfasados esas bases de los átomos de los puntos de red. Nada más es para ilustrar esto, en una estructura unidimensional, en este caso una línea. Luego ya vienen, esto es importante, solo existe una manera de arreglar los puntos en una dimensión, para que cada punto tenga entornos idénticos. ¿Cuál es esa? Pues un arreglo de puntos separados por una distancia igual. Ahí ya tienes tu patrón. Para las cuestiones bidimensionales, cuando ya trabajamos en dos direcciones, X y Y, existen 5 maneras distintas de arreglar los puntos, para que cada punto tenga entornos idénticos. Por lo tanto, existen 5 redes bidimensionales. Ahorita vamos a ver a qué se refiere eso de arreglos, de arreglarlos. Y esto es lo que nos interesa, la parte tridimensional. Solo hay 14 maneras únicas de arreglar los puntos en 3 dimensiones. A estos arreglos tridimensionales únicos de puntos de red se les conoce como redes de Bravais. Es francés el apellido, así que le vamos a decir Bravais porque así se lee en español. Entonces, estas redes de Bravais se refiere a esas 14 formas de arreglar o de acomodar esos átomos tridimensionalmente en una estructura cristalina. Solo existen 14 formas que ya no se repitan. Vamos a ver cuáles es. Dice, estas redes de Bravais fueron nombradas así en honor de Auguste Bravais, quien fue uno de los primeros cristalógrafos franceses. Y en la figura 3.4 se muestran las 14 redes, o sea, las 14 formas de acomodar estos átomos de manera que no se repitan. Como ya se enunció, cada red tiene una extensión infinita, por lo que se muestra una sola celda unitaria de cada red. Esta celda unitaria es como la... ¿cómo les diré? Es la parte más pequeña de una red que mantiene todas las propiedades de la red. Nada más que se repite infinitamente. Esta celda unitaria se repite infinitamente y de esa manera forma la red por repetición de este patrón. Vamos a ver cuáles son esas formas de acomodarlas. Dice, la celda unitaria es la subdivisión de una red que mantiene las características generales de toda la red. Los puntos de red se localizan en las esquinas de las celdas unitarias, o sea, en los vértices. Y en algunos casos, en sus caras o en el centro de ellas. Y ahora sí las vamos a ver, acá están. Comenzamos con estos. Dice, las 14 redes de Bravais se agrupan en 7 sistemas cristalinos. Ahorita los vamos a contar y vamos a ver que efectivamente son 7. La primera, el primer sistema cristalino sería el cúbico. Y ahorita vamos a ver sus características. Es cúbico porque sus 3 dimensiones, largo, ancho y alto, son iguales. Tienen la misma longitud, por eso es un cubo. Y ahora, esta estructura cristalina de cúbica puede tener diferente acomodo de los átomos. La cúbica sencilla solo tiene átomos, fíjense, en sus esquinas, en sus 8 esquinas. Estas pelotitas azules quiere decir un átomo. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, no son átomos completos. Ahorita vamos a ver cómo vamos a medir la cantidad o cómo sabemos qué cantidad de átomos contiene cada celda unitaria. ¿Sí? Pero aquí este átomo no le pertenecería completamente a esta celda, sino que está siendo compartido por otras celdas. Bueno, para la cúbica sencilla, que es el primer sistema, puede ser cúbica sencilla, les digo, cuando los átomos están en los vértices, cúbica centrada en la cara, cuando aparte de tener en estos vértices, tiene aquí átomos en las caras del cubo.
¿Cuántas caras tiene un cubo? 6, ¿verdad? Entonces tiene un átomo acá, otro en la cara de enfrente, en la de la derecha, en la de la izquierda, en la de abajo y en la posterior, en la que no vemos. Este es otro acomodo. Sigue siendo cúbico, pero ya es cúbico centrado en las caras. El tercer ordenamiento cúbico sería el cúbico centrado en el cuerpo. Tiene los átomos en los vértices y tiene un átomo adentro. Este que se ve así como transparente es un átomo que está adentro de la celda unitaria. Entonces hay tres formas de acomodar los átomos en una estructura cristalina cúbica. Sencilla, centrada en la cara o centrada en el cuerpo. Entonces, ¿cuántas estructuras cristalinas llevamos? Uno, ¿verdad? El cúbico. Ya el ordenamiento de los átomos es otra cosa. Aquí estructuras cúbicas es una con sus tres variantes. ¿Qué otras estructuras existen? La tetragonal. Fíjense, la tetragonal, ¿qué observan con diferencia a la cúbica? Pues que la base sigue teniendo el mismo largo que ancho, estas dimensiones son iguales, pero el lado de la altura, la dimensión de la altura es más largo, ya no es igual. Entonces aquí forma esta figura como de un, ¿qué será? ¿Un rectángulo? Bueno, esta es la tetragonal, sencilla. ¿Por qué? Porque solo tiene átomos en sus vértices, en las esquinas. Lo tetragonal, centrada en el cuerpo. Igual, tiene átomos en sus vértices, pero tiene un átomo adentro de la celda unitaria, justo en el centro. Ya llevamos dos estructuras cristalinas, la cúbica y la tetragonal, con sus variantes. Luego viene la hexagonal. Como su nombre lo dice, su base es un hexágono, o sea, tiene 6 lados, y la altura. Igual va a tener átomos en cada uno de estos vértices. Ahí ya llevamos tres estructuras cristalinas, la cúbica, la tetragonal y la hexagonal. Dijo que eran 7 distintas y sus variantes. Ya las 7 estructuras con sus variantes nos van a dar las 14 redes de Bravais, precisamente. Entonces sigue la ortorrómbica. La ortorrómbica acá está. Ortorrómbica centrada en el cuerpo. Ortorrómbica centrada en la base. O sea, en la base nada más tiene en la parte superior y en la inferior. En el cuerpo tiene un átomo pues precisamente adentro de la celda. Y la ortorrómbica sencilla nada más tiene en las esquinas átomos. Ahí viene ortorrómbica centrada en las caras. ¿Qué diferencia hay con la ortorrómbica centrada en la base? Pues la de la base nada más tiene arriba y abajo. Y la de las caras tiene en las 6 caras. Arriba, abajo, derecha, izquierda, enfrente, atrás. Entonces ahí ya llevamos la cúbica, la tetragonal, la hexagonal, la ortorrómbica. Llevamos 4 estructuras cristalinas con sus variantes, según el acomodo de los átomos. La romboédrica, ya estas se van poniendo un poco más raras, las estructuras más rebuscadas. Romboédrica, monoclínica, sencilla. Monoclínica centrada en la base. Triclínica. Ahorita vamos a ver las propiedades. Dice los 14 tipos de redes de Bravais agrupados en los 7 sistemas cristalinos. ¿Cuáles serán los 7? Cúbica fue el primero. Tetragonal, hexagonal, ya llevamos 3. Ortorrómbica, ya llevamos 4. Romboédrica, 5. Monoclínica, 6. Y triclínica, 7. Con sus variantes, según el acomodo de los átomos. Entonces ya tenemos ahí las 14 tipos de redes de Bravais, que son el acomodo o la forma en que vamos a encontrar estos cristales ordenados. Ojo, aquí nada más estamos viendo como la unidad más pequeña de la red. Estas unidades se llaman celdas unitarias y se repiten a lo largo de toda la red. Y ahora, fíjense, vamos a ver algunas propiedades de estas.
Bueno, esto viene más adelante. Ok, entonces no me voy a adelantar. Vamos a seguir con la teoría y ahorita vemos las propiedades. ¿Qué es una celda unitaria? Dice, el objetivo es desarrollar una notación para modelar sólidos cristalinos que comuniquen de manera sencilla y con detalle cómo se arreglan los átomos en el espacio. El concepto de celda unitaria complementa el modelo de red y base para representar una estructura cristalina. Nuestro objetivo al elegir una celda unitaria para una estructura cristalina es encontrar una unidad de repetición sencilla que, cuando se duplica y se traslada, reproduce toda la estructura cristalina. Ok, entonces lo de la celda unitaria creo que ha quedado claro. La unidad más pequeña, la subdivisión más pequeña de una red que mantiene las propiedades de toda la red y que se replica o que se repite. Parámetro de red y ángulos interaxiales. ¿A qué se refiere esto? Ya describiendo la celda unitaria, cada celda unitaria va a tener ciertos parámetros de red. Estos parámetros de red se refieren a las longitudes. Si se fijan en la estructura cúbica, las longitudes largo, ancho y alto medían lo mismo porque es un cubo. En las otras, en la tetragonal, por ejemplo, ya las dos longitudes de la base eran igual, pero la altura era distinta. Entonces ya tiene dos parámetros de red. Los parámetros de red son las longitudes o dimensiones axiales de la celda unitaria. Sus lados. Largo, ancho, alto. ¿Cuánto miden? ¿Y cómo son entre ellos? ¿Son iguales? ¿Son distintos? Y los ángulos interaxiales se refiere precisamente a los ángulos que se forman entre estos lados y la altura. Y acá viene, dice, en un sistema cúbico cristalino solo se debe especificar la longitud de uno de los lados del cubo. ¿Por qué? Porque como es un cubo, las otras dos longitudes pues miden lo mismo. Y aquí viene, dice, con frecuencia de longitud, como son muy pequeñitas, se dan unidades de nanómetros o angstrom. Entonces quedamos que el angstrom es esta A mayúscula con un circulito arriba. Y es igual a 10 a la menos 10 metros, el angstrom. El nanómetro, 10 a la menos 9 metros. Y acá viene ahora sí, de manera gráfica. Esta A se le puede llamar arista o simplemente A. Se refiere a cuánto mide este lado. Como en el caso de las estructuras cúbicas, les decía, pues los tres lados miden lo mismo. Los dos longitudes de la base y la altura son iguales. Por eso se identifican con la misma letra A, porque miden lo mismo. En el caso del ortorrómbico, las dos longitudes de la base son distintas entre ellos. Por eso este se le llama a este se le llama B. Y la altura también es distinta. Entonces ahí tiene tres parámetros de red, A, B y C. Bueno, esta es una parte del hexagonal. Este es un sexto. No, un tercio del hexagonal. Acá está. Este mide lo mismo que este. Pero bueno, no nos vamos a meter ahorita con el hexagonal. Nada más es importante que ustedes sepan que existe. Y acá ya especifica los ángulos interaxiales, que les digo, son los ángulos que se forman entre los lados o entre los parámetros de red de estas celdas unitarias. ¿Qué ángulo hay acá? Entre esta, arista y esta otra. Para el caso del cubo, pues es sencillo, ¿verdad? En todos los casos va a haber 90 grados, 90 grados, 90 grados. Para este caso ortorrómbico también, 90 grados, 90 grados. Para el caso del hexagonal, ahí ya está variando porque ya son divisiones distintas. Ya hay 120 grados. Bueno, a eso se refiere. Parámetros de red son las longitudes de sus lados. Ángulos interaxiales son los ángulos que se forman entre estos lados. Y acá viene una tablita donde, donde se colocan todas estas características. Viene en la tabla, características de los 7 sistemas cristalinos. Aquí, si se fijan, no habla del acomodo de los átomos, nada más habla de las estructuras cristalinas, de las 7 que vimos. Ya después, ahorita nos vamos a meter con esta parte del número de átomos que contienen.
Entonces viene la estructura cúbica, cómo son sus ejes o cómo son sus parámetros de red entre ellos, son iguales. A es igual a B, es igual a C. Los ángulos que se forman entre estos ejes o entre estos lados, todos son de 90 grados. ¿Cómo obtenemos el volumen de esa celda? Pues multiplicando A por A por A. Base por altura. En el caso de la base sería A por A, nos da A cuadrada, y luego por la altura que es A, nos da A cúbica. Eso es para el cúbico, que es la más sencilla. El tetragonal. El tetragonal, si lo recuerdan, fíjense, era este. Es este. En el tetragonal, los lados de las bases son iguales y el que difiere es la altura. Entonces, por eso acá lo pone como que A igual a B. A y B son las dimensiones de la base y C es la altura. A y B son iguales y son distintos a C. Igual, todos los ángulos entre ellos, independientemente sean más altos o más chaparritos, forman 90 grados por la forma en que están acomodados. Ay, ya nos queda menos de un minuto. Voy a cerrar la sesión y ahorita nos volvemos a conectar. ¿Sí? Porfa. Que ya casi está por cerrarse. Bye. Hola, otra vez, ya estamos aquí. Voy a volver a compartir la pantalla. Aquí donde nos quedamos. Listo. Entonces estábamos viendo esta tablita con las propiedades ya resumidas de estas 7 estructuras cristalinas. Íbamos en la tetragonal. En la tetragonal donde las dimensiones de la base son iguales, pero la altura es distinta. Por eso aquí marca A igual a B distinto de C. Todos los ángulos son de 90 grados y para calcular el volumen de esa celda unitaria, pues multiplicas la base por la altura. Y la base en este caso, como A igual a B, pues te va a dar A cuadrada o B cuadrada, según el que utilices. En este caso, A igual a B, por C. Ok, por eso aquí obtienen A cuadrada por C. La ortorrómbica ahí sí, las dos dimensiones de la base son distintas entre ellas. Y también son distintas con respecto a la altura. O sea, A es distinta de B, es distinta de C. Las tres son diferentes. Los ángulos sí son de 90 grados, porque los ángulos no dependen de qué tan largas o cortas sean las dimensiones, sino de cómo están entre ellas los lados. Si son perpendiculares, qué tan inclinados, a eso se refiere a los ángulos. Entonces, en este caso, el volumen de una celda unitaria ortorrómbica la obtendríamos multiplicando las 3 dimensiones, A por B por C. Acá está. Y ya después viene la hexagonal, la romboédrica, monoclínica, triclínica y bueno, ya se mete en más cuestiones para calcular acá el volumen de la celda, que tampoco es difícil, pero ahorita no nos vamos a enfocar a eso. Ahorita nos vamos a enfocar en la parte de las celdas unitarias cúbicas. Si quieren conocer o con más calma las propiedades, pues acá están en esta tablita. No hay problema. Pero ahorita vamos a tratar de explicar lo básico, lo simple, para que ustedes de ahí entiendan cómo calcular para las demás celdas. Bien, entonces acá están. Número de átomos. Ahora sí. Número de átomos por celda unitaria. ¿Cuántos átomos contiene cada celda unitaria? Cada celda unitaria contiene un número específico de puntos de red. Cuando se cuenta el número de puntos de red que pertenecen a cada celda unitaria, en este caso los puntos de red quedamos que eran las esquinas. O pueden ser también las caras, depende. O puede ser el centro de la celda, en el cuerpo adentro. Hay un punto de red. Depende qué tipo de estructura estés estudiando. Dice, cuando se cuenta el número de puntos de red que pertenecen a cada celda unitaria, se debe reconocer que al igual que los átomos, los puntos de red pueden estar compartidos por más de una celda. Un punto de red en una esquina de una celda unitaria
está compartido por 7 celdas unitarias adyacentes. Solo 1/8 de cada esquina pertenece a una celda en particular. No sé si alcanzan a visualizar esto, fíjense. Este caso. Esta imagen es muy ilustrativa. Esta de acá. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 celdas unitarias. ¿Sí? Cada uno de estos cubos en forma alámbrica con sus ejes representa una celda unitaria. Entonces son 8. 4 arriba y 4 abajo. Y entre las 8, como están unidas, porque es un patrón de repetición, forman una red. Entre las 8 comparten especialmente en este vértice un átomo. Entonces, ¿qué parte del átomo le toca a cada celda unitaria? No le toca un átomo completo porque lo está compartiendo con las otras 7. Le toca 1/8. Solo 1/8 de este átomo queda dentro de cada celda unitaria. A eso se refiere con saber el número de átomos, porque en realidad en una esquina, una celda unitaria no tiene un átomo completo, tiene una parte de ese átomo que está compartiendo con las demás celdas vecinas, adyacentes. Entonces, por eso es importante saber cómo cuantificar el número de átomos para cada celda. Teniendo el número de átomos por celda, por unidad, pues ya cuentas las celdas o es más fácil, nada más multiplicas. Entonces hay que tener en cuenta esto. En cada esquina no hay un átomo completo, hay una fracción del átomo. Y lo mismo en las caras. Este es el ejemplo para la cara. Aquí hay 2 celdas unitarias, una en la parte superior y otra abajo. En el caso en que la celda unitaria tenga átomos en la cara, va a compartir la mitad del átomo con la celda superior. O si hay otra celda aquí al lado, pues va a compartirle el átomo con la celda de al lado. Entonces, en realidad, si tenemos un átomo en la cara, en la celda unitaria solamente vamos a tener medio átomo. Es lo que queda adentro de la celda unitaria. El átomo que si lo rebanas o si lo cortas, es lo que queda adentro de la celda, va a ser medio átomo. Los únicos átomos que quedan completos son los que están adentro del cuerpo. Recuerden que hay varias situaciones. Átomos en las esquinas. Si está en la esquina, entonces a cada celda unitaria le va a tocar 1/8. Si está en la cara, a cada celda unitaria le va a tocar medio átomo, porque comparte cara con otra celda. Si está en el cuerpo, o sea, adentro totalmente de la celda unitaria, pues ahí sí le toca el átomo completo, a la celda unitaria. A eso se refiere con contar el número de átomos. Por eso aquí hace este pequeño producto. Dice el número de puntos de red de todas las posiciones en las esquinas en una celda unitaria es 1/8 de punto de red, porque comparte con otras 7, o sea, entre 8 celdas comparten un átomo. 1/8 de punto de red por 8 esquinas. Eso nos da un punto de red sobre celda unitaria. Las esquinas, acá lo dice, contribuyen con 1/8 de un punto. Las caras con medio. Y las posiciones centradas en el cuerpo con 1. En este caso se refiere a átomos. El número de átomos por celda unitaria es el producto del número de átomos por el punto de red y el número de puntos de red por celda unitaria. Acá, desde antes ya lanzó una nomenclatura para estar llamando a estas estructuras. O sea, pone unas siglas para identificar. Para este caso de este libro, a la estructura cúbica sencilla le llama simplemente CS, de cúbica sencilla. A las cúbicas centradas en el cuerpo le llama CCCU, cúbica centrada en el cuerpo. Y a la cúbica centrada en la cara le llama CCCA, cúbica centrada en la cara. Esta forma de nombrar estas estructuras cúbicas no es única, o sea, esto es para esta bibliografía, pero también existen otra forma de nombrarlas, miren. Es importante esto de nombrarlas para poder identificarlas, porque a lo largo del texto, de repente ya no usa el nombre completo, ya nada más usa siglas.
Entonces hay que saber a qué se refieren esas siglas. Acá yo hice una tablita, esta. Distintas siglas para las estructuras cristalinas. Les digo, es importante saber a qué se refieren esas siglas porque de repente ya no ponen el nombre completo, nada más ponen CS. Tú tienes que saber que CS significa cúbica simple. Entonces, para la estructura cúbica simple, el nombre en inglés, y creo que nada más tiene un nombre en este caso, es CS, cúbica simple. La cúbica centrada en el cuerpo, el nombre en inglés es BCC, que es Body Center Cubic. O sea, cúbica centrada en el cuerpo, o BCC. Para este libro que nos estamos llevando nosotros, para este autor, él le llama CCCU. Pero lo llamemos BCC o CCCU, es lo mismo. Cúbica centrada en el cuerpo. Cúbica centrada en las caras, le llaman FCC, de face, de cara. FCC. Para el autor que nosotros manejamos, le llama CCSA, cúbica centrada en la cara. Hexagonal simple, HS, hexagonal compacta, HCP. Bueno, ahorita nos vamos a enfocar en las cúbicas. Entonces, bueno, ahí están cómo se puede distinguir, cuáles las siglas que se usan para cada cúbica, en este caso, cada estructura cúbica. Pero íbamos acá. Antes de desviarme con en el número de átomos. Número de átomos, pues ya sabemos, ¿no? Cuando está en la esquina, vamos a tener un octavo de ese átomo. Cuando está en las caras, la mitad de un átomo. Y cuando está totalmente el átomo centrado en el cuerpo, pues un átomo completo por celda unitaria. Lo que nos dice acá esta imagen, precisamente. Así se ven si nosotros lo vemos de manera reticular, o sea, lo vemos con los ejes y toda nuestra celda cúbica. Pero si lo vemos ya de manera de ordenamiento de los átomos, ya no veríamos esas celdas, porque esas celdas son como estructuras matemáticas. Nosotros las idealizamos así. Pero en la vida real, pues no hay esas celdas. O sea, entre los átomos no hay esas líneas. O sea, nosotros las idealizamos así, pero si se fijan, sí están acomodadas así. Esta es una estructura cúbica sencilla. Aquí hay un átomo en cada esquina, ya sabemos que ese átomo no le corresponde totalmente a esta celda unitaria, sino que está compartida con otros acá, otro arriba, otro abajo, al frente, atrás. O sea, hay 8 ahí compartiéndose los átomos. Esta es una cúbica centrada en el cuerpo. Aparte de los átomos en los vértices, hay un átomo completo embebido o adentro de la celda unitaria. Es este que se ve aquí, este átomo completo. Y las entradas en la cara están los átomos de los vértices y un átomo, ya sabemos que está compartido con otra celda, en cada cara. Por eso aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y el de atrás que no se ve hay 6. 1 en cada cara. Aquí les digo, ya no está el ordenamiento reticular, ya no se dibuja la retícula de los cubos. Simplemente ya están acomodados los átomos. La retícula es una idealización matemática que efectivamente así están ordenados, pero en la vida real no existen esas retículas. Ok, entonces ahí está, para contar el número de átomos. Luego viene radio atómico. ¿A qué se refiere el radio atómico? ¿Cómo lo podemos calcular? Generalmente nos van a pedir relacionar el largo o una arista, una longitud de esta celda unitaria con el radio atómico, con el radio del átomo. El radio del átomo se puede conocer, es una propiedad, pero ¿cuánto vale esta arista? Pues ahora sí que tendríamos que ver cómo está ordenado, qué tipo de estructura cristalina tiene. Vamos a hacer un ejemplo acá. Acá viene un ejemplo que hice. Cómo poder relacionar la arista o uno de los lados con el radio atómico. Es lo que queremos buscar. Aquí está la estructura cúbica simple, CS. Estos átomos, estos como octavos de pelota, son octavos de átomo que quedan adentro de mi celda unitaria. O sea que si yo la rebano, lo único que queda dentro son estos fragmentos de átomo. Entonces quedamos que cada uno de estos será un octavo. Aquí tengo un octavo, otro.
tengo 8 octavos. ¿Estamos de acuerdo? 8 octavos de átomo, eso nos da un átomo completo. Entonces, la red cúbica simple, los átomos se hallan dispuestos en los vértices del cubo únicamente. En cada vértice vamos a encontrar una fracción del átomo, un octavo en este caso. ¿Cuántos átomos por celda vamos a tener? 1. Ya quedamos que era un octavo por vértice. Y tiene 8 vértices, entonces nos queda un átomo completo. Entonces, cúbica simple va a tener un átomo por celda. El índice de coordinación, ahorita lo vamos a ver, que son los átomos... los vecinos, los átomos vecinos con los que tiene contacto directamente. Pero ahorita vemos la descripción. La arista de la celda unitaria. Esto es lo que vamos a enfocarnos ahorita. ¿Cómo calculo la relación de la arista o la longitud de uno de los lados con el radio atómico? ¿Cómo lo relaciono? Y eso es pura geometría y trigonometría. Pura geometría y trigonometría. En este caso, como es un cubo y únicamente tiene átomos en las esquinas, estos átomos, si se fijan aquí, están chocando. ¿Sí lo ven? Uno choca perfectamente con el otro. De manera que en una arista, en un lado de este cubo, existe aquí un radio que correspondería al radio de este átomo y aquí existe otro radio. Por eso aquí puse este pequeño esquema. Una arista es igual a 2 radios. De los átomos del material que nos digan, ahí sí nos tendrían que decir qué material es, si es plata, es hierro, qué material es. Aquí nada más esta es la relación general. Si ese elemento, ese material tiene una estructura cúbica simple, la arista es igual a 2 veces el radio atómico. Y ya, sencillo. Pura geometría. Y vamos a ver el factor de empaquetamiento. ¿A qué se refieren esos términos de número de coordinación y factor de empaquetamiento? Hay que saber a qué se refiere y cómo se calcula. Aquí vienen los términos. Número de coordinación. Para esto, cada estructura cristalina, quedamos que son 7, y cada variante de la estructura cristalina va a tener un número de coordinación, va a tener un número de átomos, va a tener un factor de empaquetamiento. Cada una tiene sus propiedades. El número de coordinación se refiere al número de átomos que tocan un átomo en particular. Los átomos que están en contacto directamente o el número de los vecinos más cercanos a él. Los que están mucho más cercanos. Esta es una indicación del grado de precisión y eficiencia con que están empaquetados los átomos entre sí. Bueno, hasta ahorita nos vamos a quedar con este concepto. El número de vecinos o número de átomos que están en contacto directamente. Y el factor de empaquetamiento, ¿a qué se refiere? Factor de empaquetamiento o fracción de empaquetamiento atómico es la fracción del espacio que ocupan los átomos, suponiendo que son esferas duras. Aquí otra vez estamos idealizando que los átomos son perfectamente esféricos. La expresión general del factor de empaquetamiento es: factor de empaquetamiento es igual al número de átomos por celda. Ahora sí que el número de átomos depende de qué estructura tengas. Si es una cúbica simple, va a tener cierto número de átomos. Cúbica centrada en la cara, va a tener otro número de átomos. Cúbica centrada en el cuerpo, va a tener otro número de átomos. Entonces, primero hay que saber cuántos átomos tenemos por celda. Luego, el volumen de cada átomo. Aquí el volumen de cada átomo corresponde al volumen de una esfera. Entonces, primero sabes el número de átomos, los cuentas, y luego lo multiplicas por el volumen de la esfera, que es, creo, 4/3 de pi por radio al cubo, algo así. Es una fórmula ya establecida. El volumen de una esfera es una fórmula establecida, ahorita la vamos a ver. Y lo divides entre el volumen de la celda unitaria. O sea, quieres saber qué tanto espacio de esa celda unitaria está ocupada por átomos. Es lo que quieres saber. Qué tan empaquetado está, qué tan compacto está. Entonces, el factor de empaquetamiento es precisamente eso, es un factor. Te va a dar un porcentaje, tal vez 0.68. Se refiere a que el 68% del volumen de esa celda está ocupada por
átomos. Un punto 52, pues que el 52% del volumen de esa celda unitaria está ocupada por átomos. ¿Cuál tiene un factor de empaquetamiento más grande? Pues el de 68, o sea, hay más átomos por celda unitaria. A eso se refiere. Fíjense, aquí lo vamos a calcular. Para esta misma, para la cúbica simple, ¿cómo se calcula el factor de empaquetamiento? Acá está. Factor de empaquetamiento. Dice que es del punto 52 y esto nos lo dan así como un dato, pero ¿cómo lo obtuvieron? Acá viene el cálculo. Factor de empaquetamiento. Quedamos que es el número de átomos por celda. En este caso, como es una cúbica simple, ¿cuántos átomos dijimos que teníamos? 1. El volumen de cada átomo, ¿cómo lo obtenemos? Como el volumen de una esfera. El volumen de una esfera es igual a 4/3 de pi por radio al cubo entre el volumen de la celda unitaria. En este caso, el volumen de la celda unitaria, como quedamos que cada lado era igual porque es un cubo, entonces va a ser A al cubo. La arista al cubo. Ok, entonces comienzo por acá, sustituyendo directamente un átomo. Esto es para la cúbica simple. Tengo un átomo, tengo el volumen de la esfera en función del radio atómico. Y tengo mi arista, mi volumen en función de la arista. Acá yo sustituyo mi arista en función del radio. Quedamos que la arista era 2 veces el radio, porque hay 2 átomos chocando acá. Ay, ¿qué pasó? Aquí hay 2, este es un radio y este es el otro. Y los 2 están en contacto. Entonces una arista es igual a 2 radios. Aquí ya sustituí la arista por el radio, para que nada más me quede una variable, el radio. Y aquí ya el resto es hacer operaciones. Este cubo impacta al 2, impacta al radio. Aquí lo separé únicamente. Luego este 4/3 que tenía aquí, el 3 va en el denominador, el 4 se queda en el numerador. Y luego ya me queda radio al cubo entre radio al cubo. Eso es 1, o se elimina, se puede decir así. Y aquí voy simplificando cada vez más y más, de tal manera que el factor de empaquetamiento me queda igual a pi entre 6. Esa es la expresión más simple en términos de pi, es pi entre 6 para una cúbica simple, una estructura cúbica simple. Si lo hacen en su calculadora, pi entre 6, eso es igual a 0.52. O sea, el 52% de esa celda unitaria está siendo ocupada por átomos. Prácticamente la mitad de la celda son átomos. Es un factor. Si el factor fuera 1, nos diría que toda la celda está ocupada por átomos. Entonces, lo más grande que nos puede dar es 1, el factor. No puede haber factores más grandes. Ok, eso es para la cúbica simple, el factor de empaquetamiento, a eso se refiere. Cantidad de átomos que existen en la celda unitaria y es una proporción. La arista en función, aquí ya sacamos la arista en función de los radios, eso lo necesitamos, fíjense, lo tuvimos que hacer antes para ir a sustituir después. El índice de coordinación se refiere a los átomos vecinos, a los que están en contacto directo. ¿Cuántos átomos están en contacto directo? Y para eso, aquí hice me fui al AutoCAD, ustedes lo pueden hacer también. Me fui al AutoCAD y tracé estas esferas que simulan un átomo en cada esquina. Ya sabemos que en realidad a cada celda le toca un octavo, pero aquí puse un átomo completo, fíjense. Entonces, de ahí, esta es una celda unitaria. De ahí hice la repetición de 4 celdas arriba y 4 celdas abajo, como lo vimos en la imagen anterior, en la alámbrica, en lo que se vean los puros ejes. Así, hice 4 celdas arriba. Fíjense, aquí hay una, esta es una, que está compartida con esta otra 2, que está compartida con esta otra 3 y esta otra 4. Y abajo hay otras 4. O sea, las celdas unitarias son para facilidad de visualizar la estructura más pequeña de una red, pero en realidad no están solas, no están aisladas, todas están unidas.
Esto lo hice, junté esas 8 celdas para ver en realidad cuántos átomos están en contacto directo y poder calcular o conocer el número de coordinación. ¿Qué es eso? Los vecinos que están en contacto más cercano. En este caso, fíjense, aquí a lo mejor no se visualiza bien, ahorita vamos al AutoCAD, pero aquí al centro hay como un color azul. Ese color azul es un átomo que yo tomé de referencia. Ese átomo azul está en contacto directo con estos átomos verdes. Por eso los hice así de ese color. El azul es el que estoy tomando de referencia y los verdes son los que están en contacto directo, son sus vecinos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, este azul con este rojo no está chocando. Ahorita lo vamos a ver. Voy a abrir acá el AutoCAD. A ver, aquí lo tengo. Cúbica. A ver. No. Centrada en el cuerpo. No, necesito la cúbica simple. Déjenme ver dónde la puse. Y ahorita se las comparto. Las caras en el cuerpo. Déjenlo abro. No está aquí. Lo voy a abrir, la cúbica simple. Esto lo hice en AutoCAD para poder visualizarlo. Ahorita le damos vueltita y lo giramos para que se vea. Ahora sí. Aquí está, se los voy a compartir. Cúbica simple. Es esta. ¿Sí lo ven? ¿O no? Ay, nomás que como está el zoom, también se pone medio raro. Bueno, este es la celda unitaria de la cúbica simple. Tiene átomos en cada vértice. Les digo, ya es un acomodo de 8 celdas, 4 arriba, 4 abajo. Aquí, miren, no sé si alcanzan a ver, pero aquí, le voy a dar zoom. Aquí puse de azulito este átomo de referencia, que queda justo al centro, y sus vecinos. Ay, no sé por qué no está verde, pero este debería ser verde. Sus vecinos directos que están en contacto son estos verdes. Los rojos no quedan en contacto directo con el azul. Aquí si le damos vueltita podemos ver que no quedan en contacto directo. Los que quedan en contacto directo son los verdes, los átomos verdes, las esferitas verdes. Entonces, esta Oiga, maestra. No aparece la presentación. O no sé si sea mi internet. No, a mí tampoco me aparece nada. Pues a lo mejor es el internet de acá, no sé. A ver. Se supone que está compartiendo el AutoCAD. No sé, yo creo que ya lo pueden ver. Ya me apareció a mí. Ya apareció también. Sí, es que el AutoCAD es muy pesado, el Zoom es muy pesado, entonces yo creo que el internet se satura. Pero es esto, miren, ahora sí ya no estoy hablando a lo loco. Acá está, la esferita azul, les decía, no sé si la alcanzan a ver, pero ahí a lo mejor aquí. Esa esferita azul que está acá adentro es el átomo de referencia. Y las esferitas verdes, le voy a dar para acá mejor. Las esferitas verdes son las que están en contacto directo con ese átomo azul. Las rojas no están en contacto directo, por acá lo podemos ver. Las rojas no están en contacto directo con el azul. Las verdes sí. Y entonces, esos átomos que están en contacto directo son los átomos vecinos. Y si los cuentan, deben de ser 6 para la cúbica simple. Y ese es el número de coordinación. El número de coordinación para la cúbica simple es 6. Ahí está. Les decía, esta es la celda unitaria, esta de acá. Ay, nada más que aquí no me permite. Ay, no sé por qué no puedo ver mi barra. No sé por qué no puedo ver la barra de las propiedades. Pero bueno.
Esto es para poder ver el número de coordinación. En el caso de la cúbica simple, acá está. Y voy a regresar a la presentación. Ok. Ese es el número de coordinación, el número de átomos vecinos que están en contacto directo, los más cercanos. Para la cúbica simple. Luego, acá está. Estas son imágenes, pero igual pues les puedo compartir el archivo de AutoCAD. Ustedes en su casa lo pueden abrir y manipular ahí para que lo vean mejor. Para la siguiente estructura que vamos a analizar las propiedades es la cúbica centrada en el cuerpo. Lo mismo. Para cada una de estas estructuras hay que saber el número de átomos por celda unitaria. En este caso, para la cúbica centrada en el cuerpo, aparte de los átomos que tiene en las esquinas, el octavo de átomo que tiene por cada esquina, va a tener un átomo completo adentro de la celda. Entonces, ¿cuál es el número de átomos o cuántos átomos contiene esta celda cúbica centrada en el cuerpo? 2, ¿verdad? ¿Por qué? El átomo completo, que está dentro del cuerpo de la celda unitaria, y tiene un octavo por esquina y tiene 8 esquinas, entonces va a tener 2. Ok, entonces para este caso ya tenemos 2 átomos para la cúbica centrada en el cuerpo. Ahorita vemos el índice de coordinación, que son los vecinos, que son los átomos que tienen contacto directo entre ellos. Son 8, ahorita vamos a ver por qué son 8. La arista de la celda unitaria, con esto se refiere cómo se relaciona la arista, en este caso la longitud del cubo, con el radio atómico. Y esto viene acá. Esto hice este pequeño diagrama. Es pura trigonometría, puro trabajar con triángulos, rectángulos. Esta, no sé si lo están viendo, pero este cubo es la celda unitaria, con sus átomos, su octavo de átomos por esquina y su átomo completo en el centro. Esos átomos están chocando entre sí, ¿sí? Es importante saber esto. El átomo del centro choca con los átomos de las esquinas. O sea, hay contacto directo entre ellos. Y de ahí partimos. Yo aquí tracé una diagonal que va de esquina a esquina, que simboliza la longitud en función de los radios. Esta línea azul es 4 radios, mide 4 radios. ¿Sí? ¿Por qué 4? Porque aquí hay un radio. En el átomo completo hay 2 radios, ya llevamos 3. Y en este octavo de átomo hay otro radio. Entonces esta línea azul en función de los radios es 4 radios. Está de esquina a esquina, ojo, o sea, pasa por el centro del cubo, lo rebana por el centro. No está en la cara, está por el centro, de diagonal a diagonal. Aquí está. Y yo extraje este triángulo acá, fíjense, para que sea más sencillo de visualizar a lo mejor. Este lado de acá del cubo, estamos de acuerdo en que es la arista, ¿verdad? La arista del cubo. Acá está, la arista. Esta línea roja es la arista. Esta línea verde es esta línea de acá. Esa sí es bidimensional, sí es en el plano, es una diagonal en el plano. Desde esta arista hasta esta de acá. Y a esa línea, esa diagonal, le llamé L. Que para este triángulo número 2 es un cateto. ¿Sí se fijan? L es un cateto, es esta, la base. Y A sería la altura. Pero para el triángulo 1, el triángulo 1 está en la base. El triángulo 1 está compuesto por una arista que es esta roja, otra arista que es esta roja. Entre esas dos aristas hay 90 grados, por eso aquí lo extraje, miren acá está. Arista y arista. Aquí entre estas dos aristas hay 90 grados. Y esta línea verde L, que es esta, para este triángulo 1 es su hipotenusa. Pero para el triángulo 2 es uno de sus catetos. ¿Sí lo alcanzan a ver? O sea, son 2 triángulos, uno en el plano y otro parado
en el otro plano vertical. No sé si lo alcancen a visualizar, pero es una relación de dos triángulos que comparten uno de los lados. En este caso comparten L. Ok. Todo esto es porque quiero relacionar la arista, cuánto vale la arista, en función del radio atómico. Es lo que quiero hacer, una relación entre la arista y el radio atómico. Comienzo por este triángulo 1 de la base, el que está aquí bidimensional. L cuadrada, como es la hipotenusa, va a ser igual a ¿qué? A la suma de los catetos al cuadrado. Los catetos en este caso es la arista, entonces A cuadrada más A cuadrada. Con eso me quedo por el momento. ¿Cuánto vale L en función de la arista? Luego, si paso a este triángulo 2, aquí 4R, mi hipotenusa al cuadrado, va a ser igual a ¿qué? A L al cuadrado más A al cuadrado. Aquí tengo mi ecuación, fíjense. Teorema de Pitágoras. 4R al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. En este caso, un cateto es L y otro cateto es esta arista, que es esta altura del cubo. Y ahora yo tengo mi L, que es este cateto, en función de la arista. Lo obtuve de este primer triángulo. Entonces sustituyo esa L en función de la arista. Y ya, me queda directamente 4R, todo esto al cuadrado va a ser igual a 2A al cuadrado. Aquí tengo 2A al cuadrado, más la otra al cuadrado. Tengo 3A al cuadrado. Aquí ya simplifiqué. Aquí ya dejé solita a la A. Este 3 lo pasé dividiendo. Y aquí ya obtuve directamente A sin el cuadrado. ¿Cómo hice eso? Pues saqué la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Entonces esta A, ya simplificando este cuadrado con la raíz, me queda igual a 4 veces el radio entre raíz de 3. Para esta estructura cúbica centrada en el cuerpo, la relación de la arista, es decir, de uno de sus lados, con el radio atómico es esta. 4 veces el radio atómico entre raíz de 3 es igual a la arista. Eso mide la arista. Aquí nada más nos haría falta conocer cuál es el radio atómico. Sustituimos y listo. Ya sabemos cuánto mide mi arista. Es lo que queremos lograr con esto de la relación entre el radio y la arista. Una relación entre ellos precisamente. Ok, les voy a compartir esta presentación para que la tengan. A lo mejor le den una leída con más calma. Aquí viene todo. Traté de que quedara todo claro acá plasmado para que ustedes lo puedan leer y lo puedan entender. Vamos, seguimos con esta estructura cúbica centrada en el cuerpo. Ya dedujimos de dónde obtienen esta relación de A es igual a 4R entre raíz de 3. Ya vimos que sí, son puros triángulos. El factor de empaquetamiento. ¿Cómo llega a que el factor de empaquetamiento es 0.68? Pues vamos a calcularlo. Acá está. El factor de empaquetamiento, es decir, qué tanto volumen de esa celda está ocupada por átomos. Igual, es la misma ecuación. El volumen de la esfera sigue siendo el mismo, es 4/3 de pi por el radio al cubo. Sustituimos. ¿Cuántos átomos tenemos en una celda cúbica centrada en el cuerpo? Dijimos que 2, ¿verdad? 1/8 por arista, y como tiene 8 aristas, pues es 1. Y 1 entero en el centro del cuerpo, entonces tiene 2 átomos. Tenemos 2 átomos, tenemos el volumen de la esfera en función del radio. Y tenemos el volumen de la celda. Como es una celda cúbica, su volumen es A por A por A. Listo. Ok, aquí ya sustituí A en función del radio. Por eso primero hay que conocer A en función del radio para poder venir acá y sustituirla. Ya sustituí A en función del radio. Es 4R entre raíz de 3. Esto está todo elevado al cubo. Luego ya aquí voy simplificando. Simplifico más. Simplifico todavía más. Y hasta que llego a la expresión más simple en términos de pi. Todavía sin calcular. Pero es la más simple, que no se puede reducir más. Factor de empaquetamiento es igual a pi por raíz cúbica de raíz cuadrada de 3 entre 8.
Y eso, si ustedes lo calculan, lo hacen en su calculadora, aquí lo voy a hacer. Multipliquen pi por raíz cuadrada de 3. Eso es 5.44 entre 8.68017. Otra vez, el factor de empaquetamiento aquí nos está dando 0.68. Lo máximo que nos puede dar es 1 y significaría que toda la celda está llena de átomos. Entonces, acá el factor de empaquetamiento para estas celdas cúbicas centradas en el cuerpo, hay más átomos por celda, es lo que nos está diciendo. Es esto. Igual, les voy a dejar la presentación para que ustedes vean cómo voy simplificando hasta llegar a esta expresión. Y ya. El factor de empaquetamiento para una celda cúbica centrada en el cuerpo o para cualquier tipo de celda no va a cambiar. Va a ser el mismo, porque hay el mismo número de átomos. ¿Sí? Ok, entonces ya tenemos el factor de empaquetamiento. Nada más nos faltaría el índice de coordinación. ¿Cómo? Ya volví, sí. No me fijé y se acabó el tiempo, pero ya. Aquí estoy. A ver, tienen clase ahorita a las 11, ¿verdad? Vamos a tratar de terminar esto ya rapidito. Y vamos acá. Ay. Tenemos clase, pero podemos llegar 10 minutos tarde. Bueno, procuraría apurarme para no interferir tanto. Aquí está. Ok. Sí, en la cúbica centrada en el cuerpo nos quedamos. En el índice de coordinación, ¿cómo sabemos que tenemos 8 átomos que están chocando? 8 átomos que son los más cercanos entre ellos. Vamos a ver. Aquí igual hice esta imagen para el número de coordinación. Ahorita mi chupupú. Les encargo sus micrófonos, porfa. Gracias. Ok, el número de coordinación para la celda cúbica centrada en el cuerpo. Yo aquí hice esta imagen en AutoCAD igual. Esto representan los átomos de las esquinas. Ya sabemos que adentro de la celda nada más queda 1/8. Y el átomo verde es el átomo que está centrado en el cuerpo. Es el átomo que tenemos completamente embebido en nuestra celda unitaria. Aquí para calcular el número de coordinación junté 2 celdas unitarias, una en la parte superior y otra en la parte inferior. Igual pueden ser una en la parte derecha, otra en la parte izquierda. Con 2 podemos observar el número de coordinación perfectamente. En este caso, dice que el número de coordinación es 8. ¿Por qué? Porque efectivamente este átomo del centro está chocando o está en contacto directo con los átomos de los vértices. Y aquí tomé esta imagen de vista frontal para que vean que entre los átomos verdes no hay contacto directo. Del verde con los rojos sí hay contacto directo, están chocando. Pero entre verdes no chocan, por eso ya no se considera en el número de coordinación, porque no hay contacto directo con el otro verde. Nada más se consideran estos 8. Los 4 de arriba chocan con el verde y estos 4 de aquí también chocan con el átomo del centro. Por eso el número de coordinación es 8. Hay 8 átomos en contacto directo con el que estamos tomando de referencia, que en este caso es el del centro de la celda. Igual, acá les voy a compartir, a ver si alcanzo. Compartir. Ahorita que... Creo que todavía no lo están viendo. Voy a esperar un ratito para ver si ya se logra compartir. Ay, no sé por qué. Dice que está en pausa. No lo pueden ver, ¿verdad? Todavía no lo ven.
No, Ay, a ver, compartir. Creo que ya. A ver, ahorita. Ay. No sé por qué no lo quiere compartir. Ya aparece. Ya aparece. Ah, ok. Entonces, este es el AutoCAD. De aquí dibujé, les digo, cada uno de estos átomos de las esquinas. Y acá está el átomo, le voy a dar la vueltita, del cuerpo, que está centrado en el cuerpo. Exactamente. Y entre estos átomos están chocando. El verde choca con los rojos, con los 8 rojos. Si ustedes juntan dos celdas, aquí junté dos celdas, podrán ver eso. O sea, los rojos siguen chocando con el verde, pero entre verdes, entre los átomos del centro, no chocan entre ellos. Por eso el número de coordinación es 8. Entonces este es fácil de ver. Aquí es fácil de ver. Ok. Ahí. Voy a seguir con la presentación. Vamos a ver la última de las redes cúbicas, que es la red cúbica centrada en las caras. Acá está. FCC, ya dijimos que F es de face. Para la cúbica centrada en la cara, ¿cuáles son sus propiedades? Acá viene el resumen de sus propiedades. ¿Cuántos átomos va a tener? Aparte del átomo que ya tiene por default, porque tiene un octavo de átomo en cada vértice, va a tener una mitad de átomo por cara. Quedamos que una mitad porque esa cara es compartida con otra celda. Entonces cada celda se queda con la mitad del átomo. ¿Cuántos átomos vamos a tener? Vamos a tener uno de entrada por los de los vértices. Aquí tenemos 2. Por dos caras tenemos 2. Por las otras dos caras arriba abajo tenemos otro, ya tenemos 3. Y por las caras estas que no se ven, tenemos otro. O sea, vamos a tener un total de 4 átomos. 3 son de las caras, porque cada cara tiene una mitad de átomo y son 6 caras. Entonces, de las caras tenemos 3 átomos y de los vértices tenemos el otro. Un total de 4 átomos. En esta celda sería cúbica centrada en las caras. Ya sabemos el número de átomos. Ahorita vemos el índice de coordinación. Vamos a ver la arista en función del radio. ¿Cómo lo obtenemos? Esta es más sencilla. La relación entre el radio atómico y la arista. En este caso, los que están en contacto directo, fíjense, son este átomo que está en la cara, está rebanadito porque nada más estamos viendo de manera aislada la celda unitaria. Este átomo está en contacto directo con los átomos de las esquinas. Entonces, este átomo, ¿cuántos radios tiene? Pues 2 radios, ¿verdad? El radio de este átomo de la esquina y el otro radio del átomo de la esquina superior nos dan un total de 4 radios. En esta diagonal o esta diagonal amarilla mide 4 radios. Y ahora, este triángulo rectángulo está trazado sobre la cara. Este cateto, ¿cuánto mide? Pues va a medir la arista. Y el otro cateto, arista también, porque quedamos que es una celda cúbica. Aquí, ojo, los átomos de las aristas entre ellos no están chocando. Los que están chocando son el de la cara con los dos de la arista. Los de la diagonal están chocando. O si trazan la otra diagonal, también está chocando. Pero entre ellos, fíjense, aquí hay un espacio. Aquí no chocan. Bueno, trabajamos con este triángulo rectángulo. Lo que queremos hacer es poner A en función del radio. Finalmente es lo que queremos. Aquí me voy sustituyendo en mi teorema de Pitágoras. 4r al cuadrado, que es la hipotenusa, va a ser igual a al cuadrado más al cuadrado. Y ahora ya, 4r al cuadrado entre 2, aquí despejé la a cuadrada, es igual a la raíz cuadrada de todo esto. Obtengo la raíz cuadrada de este 4r al cuadrado. Y me da que la arista en función del radio es igual a 4 veces el radio entre raíz de 2. Sea lo que sea el radio. Nos tendrían que decir qué elemento es para poder conocer el radio atómico. Pero ya quedó aquí establecida la relación entre la arista y el radio cuando se trata de una celda cúbica centrada en las caras. Y ahora ya teniendo esa relación de la arista con el radio, nos podemos ir a calcular el factor de empaquetamiento.
que en este caso dice que es del 74%. Factor de empaquetamiento, aquí igual tenemos nuestra ecuación, nuestro volumen de la esfera, sustituimos los datos que tenemos, en este caso vamos a tener 4 átomos, ya quedamos, 3 de las caras y 1 de las esquinas. Tenemos el volumen de la esfera en función del radio, tenemos nuestra arista, que es un cubo, digo nuestro volumen, que es un cubo. Sustituimos la arista en función del radio, acá ya está, 4R entre raíz de 2. Hacemos la simplificación, simplificamos más y más y más, hasta que llegamos a esta expresión simple en términos de pi, que el factor de empaquetamiento para una celda cúbica centrada en las caras es igual a pi por raíz de 2 entre 6. Si ustedes lo hacen en su calculadora, lo voy a hacer pi por raíz de 2, ahí. Y entre 6, eso les da 0.74048. Entonces, este tipo de arreglos de celda cúbica centrada en las caras tiene mucho más átomos. De entrada ya lo sabíamos por el número de átomos que contamos, tiene mucho más espacio ocupado por átomos en su celda. Tiene el 74% ocupado por átomos. Presenta un factor de empaquetamiento más alto de las 3 cúbicas que vimos, de la cúbica simple, cúbica centrada en el cuerpo y cúbica centrada en las caras. Ok, ya tenemos el factor de empaquetamiento, efectivamente es correcto. Ahora, el índice de coordinación. Este sí está un poquito más, a lo mejor, rebuscado de ver. Ahorita lo vamos a ver aquí en el AutoCAD. Yo hice esta... aquí son puras imágenes. Esta es la celda unitaria. Esto que se ve azul son las caras de la celda, o sea, donde se corta mi cubo. Por eso aquí nada más se ve la mitad. Esta es la mitad compartida con otra celda. De esta celda unitaria hice un arreglo de 2 celdas, una arriba y otra abajo. Y para ver mejor el número de coordinación, el que tomé como referencia, el átomo que tomé como referencia fue este azul que se ve acá. Ese color azul. Y ese azul está en contacto directo con estos verdes. Por eso lo señalé ese color. Con los rojos no choca, con los verdes sí. Ahorita lo vamos a ver acá en el AutoCAD. Espero que me permita verlo. Compartir. A ver. Compartir. Creo que ya. ¿Ya se ve? Sí, Sí. ya se ve. Ah, ok. Entonces aquí les digo, hice un arreglo de 2 celdas, una arriba y otra abajo, celdas unitarias, y señalé la referencia para contar los átomos, el número de coordinación, este átomo azul de aquí, del centro. Miren. Ay. Bueno, no puedo señalarlo, no sé por qué, pero ese átomo azul, ahí lo hemos aislado, es el que tomé para referencia. Ahí está. Bien, y estos átomos verdes son los que están chocando directamente con él. Los átomos rojos están más alejados. Los átomos rojos no chocan. ¿Y cuántos átomos verdes tenemos? Hay que contarlos. Tiene 4 en este nivel. Fíjense, en este nivel tiene 4. 3 y el del fondo. Y en este otro nivel de arriba tiene otros 4. Estos 2 y los del fondo. Y en este nivel de abajo tiene otros 4. Entonces tiene como 3 niveles de átomos y cada nivel tiene 4 átomos. Entonces tiene 12 átomos en contacto directo con este átomo azul que yo seleccioné como referencia. Por eso el número de coordinación para las celdas cúbicas centradas en la cara es de 12. Porque a partir de mi referencia, que es este átomo azul, yo tengo 12 átomos en contacto directo con él. Ok. Bueno, voy a dejar de compartir esto. Voy a irme a mi pantalla. Ok, ya son las 11:04. Voy a explicar rápidamente la práctica. Es una práctica muy sencilla que consiste en elaborar los modelos físicos
Uy, no sé por qué no puedo ver mi Word. En elaborar los modelos físicos de estas estructuras cúbicas que acabamos de ver, la cúbica simple, cúbica centrada en el cuerpo y cúbica centrada en las caras, hay que respetar las distancias entre átomos, cuándo están chocando y cuándo no. Entonces, para eso les voy a compartir la presentación para que ustedes tengan la teoría y les comparto los archivos de AutoCAD por si les sirve. Ahí se basen. Ahorita les quiero compartir este de Word, pero no sé por qué no me deja. Aquí está. Y aquí viene lo de la práctica. Si pueden ver el archivo de Word, dice práctica 1. Sí, sí aparece. Sí, muy bien. Entonces aquí viene lo que van a hacer. Viene el objetivo, el nombre de la práctica. Es una práctica sencilla. O sea, nada más necesitan ir a la papelería. Acá vienen los materiales. Comprar bolitas de unicel. Ustedes tienen que saber de qué tamaño adecuado para que choquen o no choquen. Palillos, palitos de madera, pueden ser de las brochetas, vienen unos palitos largos, delgaditos o palillos, según lo que tengan en su casa o lo que puedan conseguir. Pegamento blanco para unir estos palitos con las bolitas de unicel. Pintura. Necesitamos 3 colores de pintura básicamente para representar los átomos que están en las esquinas, en el centro de la cara o en el centro del cuerpo. Entonces, 3 colores de pintura. Yo aquí le puse roja, verde y azul. Puede ser 3 colores distintos. Y los modelos que van a hacer son los 3 modelos que vimos. Cúbico centrado en las caras, cúbico centrado en el cuerpo y cúbica simple. Entonces, cuenten el número de bolitas que van a necesitar, el número de palitos, la pintura, pinceles, porque lo van a hacer físico. Entonces, hay que unirlos. Para los cálculos que van a hacer, para cada modelo, ustedes lo van a hacer a mano, estos cálculos. El parámetro de red, o sea, cuánto mide cada... En este caso, como es un cubo, pues todas las longitudes van a medir A. Pero ustedes díganme de qué tamaño es esa A para su modelo. A lo mejor designaron A como 5 centímetros. O 6 o 7. Díganme cuánto mide esa A. Los ángulos entre ellos, pues en este caso ya sabemos que van a ser 90 grados. Número de átomos por celda. Ahí sí depende de si es cúbica simple, centrada en las caras, centrada en el cuerpo. La relación del parámetro de red con el radio atómico, es decir, la arista en función del radio. Y el factor de empaquetamiento. Nada más hay que hacer los cálculos a mano. Los van a agregar a su reporte de práctica. El reporte de práctica aquí viene. ¿Qué debe incluir? Debe incluir una portada, una introducción breve, el objetivo. El objetivo aquí viene en este documento que les compartí. El desarrollo, el procedimiento, la descripción del modelo, los cálculos realizados y evidencias fotográficas. Eso es muy importante. Ustedes tomen foto de sus materiales y luego tomen fotos, creo que pido 2 o 3 fotos del proceso de elaboración de sus modelos y luego una foto del modelo terminado, ya pintadito y todo armado. Y otra foto donde se vea, por ejemplo, con una reglita, le ponen una reglita alineada con la arista para que se vea cuánto mide esa arista, para comprobar que físicamente sí está coincidiendo. Y van a llenar esta tablita. Los cálculos hay que hacerlos a mano, en su libreta o en hojas blancas y agregarlos a su reporte de práctica como foto. Sí, nada más que sí se vean bien esas fotos, no las hagan muy chiquitas, que se vean bien los cálculos. Ya esta tabla de acá, esta sí la pueden llenar en Word. Esta tabla es ya de puros resultados, ya no hay cálculos aquí, ya vienen y vacían los resultados que obtuvieron de sus cálculos. Entonces esta tabla sí la pueden llenar en Word y aquí ponen una foto de su modelo terminado. Es todo lo que hay que hacer. Es una práctica sencilla, les digo, nada más hay que ir a la papelería, comprar bolitas, los palitos, las pinturas, hacer los cálculos, que prácticamente ya están hechos, nada más es reproducirlos a mano y entender de dónde salen las cosas, porque sí hay que poner ahí pasos. Y llenar la tablita esta de resultados. Poner las conclusiones, qué aprendieron, qué les pareció, qué se obtuvo, para qué sirve, referencias bibliográficas y ya. Esta actividad se las compartí a las 9 de la mañana, entonces ya deben de tener ahí su
tanto la presentación de PowerPoint como este. Nada más les agregaría a lo mejor los archivos de AutoCAD para que ustedes los abran en su computadora. Son 2018, me parece. De AutoCAD 2018. Para que ustedes los tengan. Se los compartiría hoy por la tarde, a más tardar. ¿Alguna duda de lo que van a hacer? Creo que ya los mareé con tanto, ¿verdad? ¿Dudas, comentarios? ¿Alguien que quiera externar algo? ¿No? Todo bien, maestra. Todo bien, muy bien. Entonces, esto es más que nada para que ustedes vean, o sea, físicamente, cómo son estas estructuras cristalinas y no nada más se quede acá en lo plano, ¿verdad? Entonces, para que realmente vean cómo están acomodadas. Y de dónde se obtienen estas propiedades, sobre todo las que tienen que ver con geometría, si están chocando los átomos, si no están chocando, cuál es la proporción del radio con las aristas, todo esto. Sí, es para eso, para que no se quede nada más, porque podemos calcular y calcular sin tener realmente una noción física de qué está ocurriendo. Pero pues no tiene mucho sentido, entonces mejor hay que entender de dónde viene esto y ya después cálculos podemos hacer muchos, que sí vamos a hacer. La próxima semana vamos a hacer cálculos, pero ya en la base del entendimiento físico, qué está ocurriendo. Ok, entonces si tienen dudas, me escriben ahí en la actividad, en los comentarios de la actividad me hacen su duda, me externan su duda y yo ahí les estaré respondiendo. Y ya, sería todo. Hay que entregar el reporte, hacer los modelos y entregar el reporte. Ok, bueno, pues los dejo porque ya tienen su clase, ya nos tardamos de más. Perdón por eso, yo creí que en 1 hora y media nos iba a ajustar, pero ya vimos que es un poco más extenso. Entonces, pues los dejo, que tengan un buen día y nos vemos la próxima sesión. Bye. Gracias, maestra. Buen día. De Adiós. nada, buen día, bye. Gracias, maestra. Buen día. Buen día, cuídense.